Bien, vamos a hablar sobre lo que son las estructuras repetitivas y el control de flujo. Bueno, recordemos que todo lo que hemos visto hasta ahora habla sobre las estructuras como entradas, como salidas, pero simplemente considerando operaciones y sentencias secuenciales. Asimismo hemos agregado las sentencias de selección, las estructuras selectivas, las condicionales también llamadas, para dividir el flujo de ejecución de un código. Sin embargo, los problemas mucho más avanzados van a requerir que nosotros aprendamos sobre características de repetición, y acá es donde entran las estructuras repetitivas. Bien, ¿cuáles son los métodos que utilizan los programadores para construir código repetitivo? Consideremos acá, se analiza el concepto de bucle como la sección de código que se repite. El término clave acá es la repetición. Repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una determinada condición. Esta repetición implica que cuando termina la ejecución de la última sentencia, cuando llegamos al final del bloque de repetición, se supone que el flujo de control, el flujo de desarrollo del mismo programa, vuelva a la primera secuencia. Esa es la idea de la repetición. Las estructuras que repiten se llaman bucles. Es la forma común de conocerlos. Y el bucle se llama a la repetición de diferentes instrucciones, y cada vuelta, cada vez que se repite un conjunto, se llama una iteración, una vuelta. Se repite todo el bloque de instrucciones una vez, es una iteración. Se repite todo el bloque de instrucciones dos veces, son dos iteraciones. Esa es la idea de repetir un conjunto de acciones. Supongamos que deseamos sumar una lista de números escritos desde el teclado. Por ejemplo, puede ser las calificaciones o las notas de estudiantes en una clase. Si es que no conociésemos estructuras repetitivas, el medio conocido para nosotros sería simplemente leer los números y añadirlos en la variable suma. Leer, sumar, leer, sumar, leer, sumar, tal cual como lo vemos acá en la gráfica. Vamos a agregar una representación para explicar de mejor forma. Bien, acá. Fíjense, ahí es como nosotros vamos repitiendo diferentes instrucciones. Esta variable, la que estamos acá resaltando, la variable suma, empieza en 0, puesto que para cada número que se lea, se le debe acumular el número leído. Se conoce esto como un acumulador. Cada vez que se lea un nuevo valor, se va incrementando hasta llegar sucesivamente a todos los números leídos. Pero si se fijan, acá nosotros estamos frente, vamos a resaltar esta parte, estas sentencias se repiten. Hay el mismo patrón de repetición para cada sentencia, y acá es donde entran las estructuras repetitivas. Eso es lo que se repite. El algoritmo repite muchas veces estas dos acciones. Esta idea de repetición se denomina bucle, se denomina también lazo en otra bibliografía, y cada vez que se repite esas acciones, todo ese bloque en sí es una iteración para el algoritmo. Entonces, para poder diseñar una estructura repetitiva para resolver cualquier problema, nos enfrentamos a dos preguntas. ¿Qué contiene el bucle? La primera de ellas. Y ¿cuántas veces, quizás la más importante, cuántas veces se debe repetir el bucle? Porque no puede ser un bucle infinito, no puede tener una infinita cantidad de repeticiones, de iteraciones, no. Tiene que detenerse en algún momento para que nosotros podamos resolver un determinado problema. Cuando se utiliza un bucle para sumar una lista de números, se necesita saber primero cuántos números se han de sumar. ¿Cuál es la cantidad de ellos? O una condición que me diga, hasta acá nomás puedes sumar y más allá ya no. Eso se conoce como el medio para detener el bucle, la condición de parada. En el ejemplo anterior vamos a usar la técnica de pedirle al usuario, es decir, estamos leyendo a cada iteración del usuario el número que desea y lo guardamos en la variable n. Entonces el algoritmo puede representarse mediante una estructura repetitiva de esta forma. Vamos a resaltar acá los puntos más importantes del algoritmo.
Bien, tenemos acá, este es el inicio del bucle. Ahí empieza el bucle. Tenemos una condición de parada, que es esta, es decir, hasta que total sea igual a 0. Y en medio de esas dos, nosotros estamos frente a esta repetición. Esa es la repetición. ¿Cuáles son las sentencias? Primero, leer un número, suma, acumula ese número, y total va reduciendo, va decrementando en 1. ¿Y qué es total? Bueno, total ha sido leído antes de iniciar el bucle en una determinada cantidad. O sea, leemos un número, por ejemplo, puede ser 5, total vale 5, y 5 veces vamos a repetir, leer otro número, sumar ese número, e ir reduciendo total hasta llegar a aproximarnos a 0. Esa es la idea, llegar a aproximarse a 0. Mientras más llegamos a aproximarnos a 0, nosotros nos vamos a acercar más al final del bucle. Esa es la idea de una repetición. Bien, en forma de diagrama de flujo es mucho más fácil de entenderlo, más didáctico esto de las repeticiones, porque el diagrama de flujo está diseñado para representarnos una repetición siguiendo siempre las flechas de ejecución. El problema anterior puede representarse de la siguiente forma. Bien, lo vamos a comprender de la misma forma. Empezamos acá. Acá empieza el bucle y acá termina el bucle. Y todo lo que está en medio es la repetición. De igual forma, empezamos leyendo un valor inicial, total igual a n, una suma, el acumulador inicializado en 0, y cuando entramos al bucle, acá leemos un número desde el teclado. Lo vamos acumulando en suma. Suma toma el valor de suma más número. Total va decrementando. El total que hemos leído acá arriba, ese va decrementando hasta llegar a 0. La condición de parada es 0. Y todo esto se repite mientras el total sea diferente de 0. Cuando total llega a ser 0, ¿qué pasa cuando total llega a ser 0? Cuando total llega a ser 0, pues nosotros vamos a tener que salir del bucle. Salimos del bucle. Acá, si se fijan, hay una extensión respecto a la estructura selectiva, porque lo que tenemos acá, esto es una decisión, es una condición de decisión. Si total es igual a 0, si total es igual a 0, me voy por este lado y salgo del bucle y digo la suma es suma. Pero si total no es igual a 0, voy por este lado y voy a volver a repetir el conjunto de instrucciones, la iteración. Esa es la idea, así es como funciona una estructura repetitiva. Muy bien, vamos a continuar. Hay muchas formas de controlar esto. De hecho, el mismo bucle también puede terminarse en cualquiera de estas dos condiciones. Es decir, nosotros debemos diseñar de acuerdo a lo que nosotros veamos siempre conveniente. No es que haya una simple forma de diseñar la estructura. Hasta que el total sea 0, es lo que estamos considerando, o desde 1 hasta n. Una variable que vaya desde 1 hasta n, contando las veces, y cuando llegue hasta n, ahí se detenga la ejecución del bucle. Esto es lo que se llama como condición de parada. Eso es muy importante, porque si no definimos nuestra condición de parada, nos vamos a enfrentar a un bucle infinito, a una relación infinita, que lo único que va a hacer es consumir recursos de nuestro sistema, consumir procesamiento de datos, y no vamos a llegar a ningún lado. Hay tres tipos de instrucciones repetitivas: la estructura mientras, while, hacer mientras, do while, y desde o for. Son tres tipos que prácticamente hacen lo mismo, pero con ciertas características independientes unos de los otros respecto a la implementación. El bucle mientras. En inglés se lo conoce como while. Es aquella que en el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición.
Es decir, hace un conjunto de instrucciones mientras la instrucción sea verdadera. Cuando se ejecuta esta instrucción, la primera cosa que sucede es una condición, una comparación. Imaginen que esta estructura es como una puerta de entrada. Voy a entrar al bucle, pero si cumplo las condiciones en la puerta de entrada. En la puerta de entrada se me evalúa si yo cumplo las condiciones para repetir y repetir las iteraciones que estén en la condición. Si la condición es falsa, no se hace nada y se salta a la siguiente instrucción del bucle. Pero si la condición es verdadera, entro al bucle, entro al cuerpo del bucle, empiezo a hacer las iteraciones y cuando termino una iteración, a cada vuelta vuelvo hacia arriba a evaluar si la condición es verdadera o falsa. En esencia, el mientras se repite una y otra vez mientras la expresión sea verdadera. De ahí viene su nombre. Mientras la expresión sea verdadera, se repite un conjunto de instrucciones. Este es su diagrama de flujo. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es esto. La condición. Dependiendo de esta condición, van a haber un conjunto de dos acciones. Si es que esta condición es verdadera, si la condición es verdadera, entramos al bucle. Entramos al bucle, ahí está el bucle, ahí está. Terminamos de hacer todo lo que tengamos que hacer, toda la repetición. Y de ahí vamos a volver a la condición. ¿Cómo salimos del bucle? La única manera de salir del bucle es que esta condición sea falsa. Esa es la única manera de salir del bucle. Tenemos entonces, acá por este lado, el verdadero. Y tendremos por este otro lado, el falso. Así funciona la estructura mientras. Lo esencial, lo que deben conocer acá, es que la condición está al inicio y la repetición está después. Como les dije anteriormente, es como una puerta de entrada. Para la repetición hay una puerta de entrada. La estructura mientras, respecto al ejemplo anterior, acá, si tomamos el primer ejemplo, se debería considerar en la parte superior. Es decir, mientras sea verdadera total, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Primero la condición y luego el conjunto de acciones a repetir. La condición de parada está acá arriba. Y si es que eso es verdadero, leemos, sumamos y calculamos el nuevo total. La siguiente vez se evalúa el total y se cumple todo ello hasta que se rompa el bucle o la condición sea falsa. Bien, vamos con otro ejemplo. Queremos contar los números enteros positivos introducidos desde teclado. Consideramos dos variables, número, la variable número y la variable contador. Se supone que se leen solamente números positivos. Y en el caso, en el instante, en el momento que se ingrese un número negativo 0, se va a parar el bucle. Esa idea, esa referencia, lo que vamos a resaltar, esta es la condición de parada. Y la parte de arriba es el algoritmo. O sea, contamos los números positivos, enteros positivos, hasta que se ingrese un negativo o se ingrese 0. Este es el diagrama de flujo. Ingresamos un número, mientras el número es mayor que 0, sí o no, iniciamos un contador y repetimos mientras el número sea menor que 0. Vamos a explicar esto mucho mejor con el Raptor. Vamos a abrir nuestro Raptor. Bien. Tenemos entonces acá. Vamos a grabarlo. Ejemplo. Dice primero que ingresemos un número. Lo guardamos en la variable número. Viene una condición acá. ¿Por qué es esta condición? Estamos contando los números positivos. ¿Cuántos números positivos se han ingresado? De eso trata el problema. Así es que la primera vez que yo ingreso un número, me voy a encontrar con una condición
para evaluar este mismo número. Es decir, si es que el número es mayor que 0, en el caso de que sea positivo, el contador, la variable contador, va a iniciar en 1. ¿Por qué va a iniciar en 1? Porque el primer número que yo estoy leyendo es un número positivo. Pero si es que no lo es, bueno, para las siguientes repeticiones yo voy a considerar que contador empiece en 0, considerando que a futuro el usuario pueda seguir ingresando números positivos. La repetición. Recordemos que en el bucle mientras, lo primero que se considera es la repetición. La repetición controlada por una condición. Y esa condición es lo que vamos a evaluar acá. Mi condición va a decir, si es que el número es menor que 0, esa va a ser mi condición. Cuando el número sea menor que 0, es decir, mi condición de parada sea verdadera, por el lado yes voy a salir del bucle. Pero mientras no se cumpla esta condición de parada, vamos a repetir un conjunto de acciones. ¿Cuáles son las acciones que vamos a repetir? Primero, se supone que estoy ante un número positivo que es mayor o igual que 0, así es que acá le decimos que contador sea igual a contador más 1. Luego vamos a volver a leer, voy a copiar esa instrucción de acá y la voy a pegar acá. Voy a volver a leer un número y voy a repetir en el bucle. Al salir vamos a mostrar y diremos que el número de positivos es el valor de contador. Bien, vamos a mostrar el mensajito ahí. Ahí está. Vamos a hacer correr el algoritmo, vamos a reducir un poquito. Ahí está nuestra consola al lado derecho. El primer número que ingresamos. Vamos a ingresar un 5. Tenemos un positivo ya. Contador empieza en 1. Seguimos. Y recuerden que todo esto se va a repetir hasta que yo ingrese un número negativo. Acá ingreso un negativo, el menos 9. Y fíjense que se salta directamente hasta el final. Hasta el final del diagrama de flujo, mostrándonos el resultado por la consola. Así es como funciona un bucle mientras. Fíjense que la condición se evalúa siempre al inicio y después van el conjunto de acciones a repetir hasta que la condición no llega a cumplirse. Bien, observen que en una estructura mientras, lo primero que sucede es la evaluación de la expresión booleana. Si se evalúa falsa en ese punto, entonces nunca se ejecuta el cuerpo del bucle. Eso se llama la ejecución de un bucle 0 veces. Tal vez pueda parecer inútil que exista esto, puesto que no se está entrando al bucle, no hay necesidad, y de hecho solamente nos vamos a quedar fuera del bucle. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Supongan que de entrada, de antemano, el usuario ingresa un número negativo, menos 8. Fíjense qué lado va a seguir el algoritmo. Número es menos 8. Así es que nunca ha entrado al bucle y no se ha ingresado ningún número positivo. Directamente se ha cortado la ejecución. Ese es el fenómeno de la ejecución del bucle 0 veces. Y se da en el bucle mientras porque la condición inicial es lo primero que se evalúa. Es la puerta de entrada al bucle. Por ejemplo, consideremos este bucle. No se va a ejecutar a no ser que el primer número leído es negativo o es 0. Algo que acabamos de demostrar. Mientras el número sea mayor que 0. Ahí resaltamos nuestra condición. Esta es nuestra condición. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nunca se entre al bucle? Cuando el bucle tenga 0 veces. A ver, consideremos. Si número vale 0, por ejemplo. Si número vale 0. ¿Qué pasa cuando número vale 0? Nos preguntamos acá.
Acá nos preguntamos si 0 es mayor que 0. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿0 es mayor que 0? No, es falso. Como el resultado de esa condición es falso, entonces no entramos al bucle. Y como no entramos al bucle directamente, nos vamos a saltar a la siguiente sentencia. Es decir, desde acá, desde esta evaluación, salimos hasta ahí. Eso porque la evaluación nos da como resultado de falso. Ahí es cuando sucede el fenómeno de la ejecución 0 veces de un bucle. Es importante siempre darle la revisión correcta a la condición de parada. Algunos bucles no exigen fin y otros no encuentran el fin por algún error en su diseño. El error del bucle infinito. El programa y el bucle siempre corren, o al menos hasta que la computadora se apaga o se termina el programa. En otras ocasiones el bucle no se termina porque, y acá sucede el fenómeno del bucle infinito. Cuando nosotros diseñamos un programa donde nunca se cumple la condición de parada. Y se sigue, y se sigue, y se sigue ejecutando. Ese es un error de programación, es un error del programador. Un bucle que nunca se termina se llama bucle infinito. Y es un error. Estos bucles infinitos generalmente son no intencionados, uno no lo hace a propósito. Es un error de diseño, que uno debe aprender a resolverlo. Pero lo que hacen es saturar a la computadora, en no cumplir el propósito del programa. Y en otras palabras, presentar algo mal hecho. Presentar un programa mal hecho que no sirve y pues no cumple el propósito del algoritmo, que es resolver un problema. A ver, consideramos el siguiente bucle. Visualiza el interés producido por un capital a las tasas de interés comprendidos en el rango desde 10 a 20%. O sea, mientras la tasa sea diferente de 20, ¿qué es lo que hay que hacer? El interés es igual a la tasa por 0.01 por el capital. Se produce el interés y la tasa se incrementa en 2. Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá. Todo eso va subiendo de 2 en 2 hasta que tasa sea diferente de 20. Es decir, los valores de tasa, solamente consideremos los valores de tasa. Vamos a borrar acá. Parte desde el valor de 10. Acá está el valor de 10. Y a partir de ahí, tasa va a ir subiendo de 2 en 2. O sea, va a tomar los valores de 10, luego de 12, luego de 14, luego de 16, luego de 18 y luego de 20. Y cuando tasa llega a 20 se va a detener. Esto va a funcionar, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si cambiamos la última línea del bucle por tasa y tasa más 3? O sea, a partir de 10 va a ser 10, 13, 16, 9, 22, etc. Este es un bucle infinito. Y vamos a verlo con el Raptor. Lo vamos a dibujar rapidito en el Raptor este algoritmo. Bien, vamos a ponerlo acá para dibujar. Lo primero que se hace es leer el capital. Capital. Y está ahí. Tasa es igual a 10. Tasa parte en 10 y a partir de acá vamos a hacer nuestro bucle. Vamos a ingresar nuestro bucle. Acá, bueno, hay que hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? El Raptor de antemano, esto por motivos didácticos, tiene la condición de parada evaluada en sí en verdadero para salir del bucle. Y en no, si la condición no se cumple, repetir. Es decir, si la condición es verdadera me salgo, si no repito. Entonces, analicemos el problema en sí. ¿Cuándo nos salimos del bucle? Este problema está diseñado para salirse del bucle cuando la tasa sea exactamente igual a 20. Eso es lo interesante acá. Pueden ver que una condición se puede convertir en otra condición, pero produciendo el mismo resultado. Cuando la tasa sea igual a 20, ahí yo me salgo del bucle. Acá así lo vamos a entender en Raptor. Pero cuando la tasa no sea igual a 20, ahí es donde vamos a repetir. ¿Y qué es lo que vamos a repetir? Vamos a repetir que el interés
es igual a la tasa por 0.01 por el capital. Vamos a mostrar lo que acabamos de calcular y le decimos el interés producido. ¿Cuánto es lo que acabamos de calcular? Interés. Voy a poner un salto de línea para las siguientes repeticiones. Y a tasa voy acumulando, voy subiendo de 2 en 2. Acá termina el bucle. Y luego hay que poner continuación. Vamos a ponerlo ahí. Simplemente continuación. No hay nada después. Desactivo el salto de línea. Y vamos a hacer correr el algoritmo. ¿Dónde está nuestra consola? Acá está. Vamos a reducirlo un poquito. Ya. Capital. Nuestro capital va a ser 1000 bolivianos. Quiero que vean el valor de tasa. Está en 10. Ahora es 12. Ahora es 14. Ahora es 16. Ahora es 18. Y llega a 20. Y cuando llega a 20 se sale. Para cada iteración, fíjense que se ha producido un determinado interés. ¿Bien? ¿Cómo se produce el bucle infinito? Tasa es igual a tasa más 3. Bueno, vamos a hacer ese cambio. Acá. Y vamos a volver a evaluar. Igual partimos con los 1000 bolivianos. Y quiero que vean este valor. Tasa. Subiendo de 3 en 3. Ahora vale 22. Ahora vale 25. O sea, nunca va a llegar a cumplirse esta condición. Tasa nunca va a ser 20. Y ya se pasó del 20 y por mucho. Este es un bucle infinito. Vamos a detener la ejecución. ¿Cómo resolvemos entonces este problema? El problema ahora es que el valor de la tasa salta de 19 a 22. Es lo que acabamos de ver. Nunca es igual a 20. 10, 13, 16, 19, 22, etc. Esto es un bucle infinito. La expresión booleana para terminar este bucle va a ser considerar que la tasa sea menor que 20 o menor o igual que 20. En cualquier caso. Vamos a hacer ese cambio. Vamos a considerar que sea menor o igual que 20. Eso incrementa las posibilidades de detener el bucle. Ahí está. Volvemos a ejecutar. 1000. Otra vez, por favor. Vamos a volver a ejecutar de nuevo. Para volver a ver cómo sucede esto. Fíjense cómo se detiene a la entrada. Por eso es muy importante reconocer la condición. ¿Se fijan? Ahora la condición se rompe inmediatamente. Porque 10 es menor o igual que 20, así es que inmediatamente se rompe la condición. Todo depende de cómo nosotros diseñemos la condición de parada. En el Raptor debemos considerar que la condición de parada es una afirmación para detenerse. O sea, la condición que nosotros consideramos acá tiene que ser verdadera para salir del bucle y falsa para hacer todas las repeticiones. Ya vamos a continuar y aprendamos una regla práctica. Cuando nosotros diseñemos una condición, una regla práctica, una recomendación muy importante es que nosotros siempre consideremos esto. Consideremos relaciones del tipo menor, menor igual o mayor, mayor igual. ¿Por qué? Eso nos da un mayor rango de posibilidades para detener al bucle.
Lo vamos a explicar de esta forma. Bien, supongamos que nosotros queremos contar del 1 al 20. Del 1 al 10 para hacerlo más rápido. Acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí, perdón. Y 10. Luego los siguientes valores no queremos contarlos. Y así sucesivamente. Si nosotros ponemos una condición del tipo, supongamos que la variable es a exactamente igual a 10, y vamos subiendo de 1 en 1, nos vamos a encontrar con el 1, con el 2, con el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá. En el 10 nosotros tenemos la condición de parada. Pero ¿qué pasa si vamos subiendo de 2 en 2? De 2 en 2 a partir del 1 tendríamos al 1, luego al 3, luego al 5, luego al 7, luego al 9, luego al 11. Pero igual queremos contar los números del 1 al 10, pero de 2 en 2. Ahí sucede el problema. Cuando tenemos condiciones del tipo igual que y diferente que en diferentes rangos, ese es un problema, porque se generan los bucles infinitos. En esta situación lo mejor es tener mientras a sea menor o igual que 10. Este menor o igual a 10, fíjense que califica todos estos rangos, todos esos valores, porque todos ellos son menores o iguales que 10. Y para ellos yo tranquilamente puedo ir avanzando de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 2 en 2, 1, 3, 5, 7 y 9. Y ahí me corto. 9 es menor o igual que 10, pero 11 no es menor o igual que 10. Y ahí se detiene el bucle. Por eso es recomendable siempre usar esto cuando se trata de rangos definidos, porque esos abarcan rangos completos entre dos diferentes números o posiciones. Cuando trabajamos con un bucle mientras, siempre debe existir algún mecanismo para terminar el bucle. Hay 4 métodos que se consideran. Preguntar antes de la iteración. Eso es esencial porque esa pregunta, esa condición es el inicio de la iteración. Encabezar la lista de datos con el tamaño. Finalizar con el valor de entrada. Agotar los datos de entrada, etc. La primera idea simplemente es preguntar si es que hay más entradas. Recordemos que la condición se hace al inicio, la pregunta. Y la condición de entrada acá, por ejemplo, en este ejemplo, le pide al usuario si desea continuar. Si es que el usuario responde sí, con S mayúscula, o responde sí con S minúscula, significa que sí desea continuar. Y para salirse del bucle, tiene que responder no, N o algo diferente. Entonces, mientras responda que sí, se ingresa un número y se realiza un conjunto de acciones. Vamos a verlo esto en el RAP. Bien, vamos a diseñar nuestro algoritmo, rapidito. Suma inicializamos en 0. Le preguntamos, ¿desea continuar? Entre paréntesis, sí o no. Bueno, esto lo vamos a leer, no en una salida, es una entrada. Este es el mensaje y lo guardamos en la variable entrada. El bucle, dependiendo del valor de entrada. Otra vez, acá hay que resaltar que en el Raptor no tenemos muchas opciones respecto a las repeticiones, porque la condición acá debe ser para salirse verdadero y debe ser falso para repetir. En cambio, en pseudocódigo, lenguaje de programación, nosotros podemos variar esto. Y en realidad se entiende muchas veces al revés. Se entiende que mientras la condición sea verdadera, repetir un conjunto de acciones. Y el Raptor se enfoca en tener la condición en falsa para repetir el conjunto de acciones. Esa es una diferencia muy importante, pero que nos va a ayudar a poder mutar, a poder cambiar nuestras condiciones de acuerdo al problema.
Entonces, pensemos acá. Para salir, ¿qué necesitamos? Y para salir necesitamos una entrada que sea diferente a la S y al mismo tiempo tiene que ser diferente a la S minúscula. Tiene que ser diferente a la S minúscula. Esto tiene que ser verdadero para salirse. Y la única forma que sea verdadero es que no se cumpla, no desee continuar, ingrese algo diferente a la S o a la S minúscula. Si ingresa algo que es S mayúscula o S minúscula, esta condición va a ser falsa y va a ir por el camino del no. Y por el camino del no, le pido un número al usuario, lo guardamos en la variable n, lo acumulamos en suma, suma es igual a suma más n, y le vuelvo a preguntar si quiere continuar. ¿Eh? Vamos a hacer correr. Pondremos acá nuestra consola y vamos. Suma inicializa en 0. ¿Desea continuar? Sí, quiero continuar. S o S minúscula. Ingresamos un número, 24. Se acumula en suma. ¿Quieres volver a continuar? Sí. Ingresa otro número, 7. Suma va acumulando eso. ¿Desea continuar? Sí. Vamos a ingresar el 1. ¿Desea continuar una vez más? Sí, quiero continuar. Vamos a realizar el 15, último número. No, ya no queremos continuar. Ingreso una n. No se cumple la condición. Y termina. Este es un problema donde la suma ha llegado a ser 47, no lo hemos mostrado, pero está almacenada acá. Este llega a ser un problema donde la parada está controlada por lo que ingresa el usuario. No hay un conjunto definido de números, sino dependiendo de lo que uno ingrese, o se sigue con el bucle, o se detiene el bucle. Esa es la condición de parada controlada por lo que realiza el usuario. Este método es muchas veces aceptable, es muy útil en muchas ocasiones, pero cuando son listas grandes puede ser tedioso. Es en este caso mucho más preferible incluir en nuestro código una señal de parada, un centinela, que es un valor especial utilizado para indicar el final de una lista de datos. Supongamos que en otro problema que tenemos que evaluar calificaciones de unos exámenes. Cada calificación está comprendida entre 0 y 100. Entonces un valor centinela puede ser el menos 999, por ejemplo, el menos 1, el menos 5, etc. Porque no es una calificación válida. Y cuando se ingrese este valor, el bucle se va a detener automáticamente. Así es como funciona el uso de un valor centinela. Por ejemplo, analicemos este algoritmo. En este algoritmo dice que mientras el número sea mayor o igual que 0, nosotros vamos a realizar la repetición. Empezamos con suma igual a 0, leemos el número y mientras el número sea mayor o igual que 0 hay que hacer estas dos acciones. Supongan que nosotros ingresamos 1, 2, 3 y 4 y 5. Para el 1, leemos 1. Leemos 1 y nosotros vamos a almacenar ese 1 en número. Acá el número vale 1. ¿1 es mayor o igual que 0? Sí, verdadero. Entonces entro el bucle. Suma toma el valor de suma más número. 0 más 1. Siguiente vuelta. Vale 2. Para 2, 2 es mayor o igual que 0. Sí, entro, le sumo el 2. Otra vez. Para el 3, 3 es mayor o igual que 0. Sí, entro. 4, pasa lo mismo. 5, pasa lo mismo, pero cuando se ingresa el menos 1, ¿menos 1 es mayor o igual que 0? No, es falso. ¿Cómo es falso? Salto directamente hasta acá. Y ya no ingreso a esas instrucciones.
Solamente he ingresado para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. Este último método de agotamiento de datos es comprobar simplemente que no hay más datos de entrada. Es decir, hay que controlar la cantidad de datos que ingresan al bucle. Hay que utilizar un contador que termine el bucle. Este es un ejemplo. Mientras i sea menor que 6, hay que hacer un conjunto de acciones y este es el contador. La función de i acá, i está en 0. Supongan que, a ver, nos vamos a escribir los datos acá. Vamos a insertar un nuevo texto, solo un poquito más grande ahora. Ahí. Supongan que del 0 y 6. Y está partiendo acá. Vamos a reducirlo un poquito. Eso es. Y está partiendo acá. ¿Y cuál es la idea? La idea de i es ir avanzando por esta instrucción, ir avanzando desde el 0 en el que se inicializa mientras sea menor que 6. O sea, la idea es llegar al 6. Por eso va subiendo de 1 en 1. Entonces, parte acá. La primera vez vale 0. Se incrementa 1, sigue siendo menor que 6, se hace el bucle. 2, sigue siendo menor que 6, avanzo. 3, sigue siendo menor que 6. 4 sigue siendo menor que 6. 5 sigue siendo menor que 6. Y llega hasta el 6. Nos preguntamos, ¿6 es menor que 6? No, es falso. A partir de ahí, el bucle se detiene. O sea, acá, ahí está su condición de parada. Y los números que va a escribir este algoritmo es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y cuando llega al 6, pues ahí se detiene el bucle. Eso es lo que nos muestra este algoritmo. Podemos cambiarlo acá. Bueno, esto va a alterar lo que nos muestra en la pantalla, pero aún así va a recorrer, iterar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, vamos a ver ahora el bucle hacer mientras o repetir hasta. Otra forma de conocerlo. El bucle mientras, al igual que el bucle desde, que vamos a ver más adelante, tienen algo en común, y es que ambos evalúan la expresión al comienzo, antes de entrar al bucle. Es como una puerta del bucle. Si tú cumples la condición, entras al bucle y se repiten las acciones. Se utilizan para hacer bucles pretest, es decir, problemas donde la condición, ustedes desean que la condición de entrada al bucle esté al inicio. Estos también se llaman bucles controlados por la entrada. Esta otra, hacer mientras, repetir hasta, es un bucle post-test. Es decir, es un bucle controlado por la salida. Es como poner el mientras en la parte final y la condición se evalúa ahí. Este conjunto de sentencias se van a repetir hasta que la condición se evalúe, pero al final. Esto es similar a que ustedes entran a un lugar, no les dicen nada a la entrada, pero al salir del lugar, en la puerta de salida, ahí recién les van a controlar. Si quieren volver a repetir, ahí les van a controlar si cumplen ciertas condiciones. Esa es la idea, esa es la diferencia. Este bucle es análogo al bucle mientras, es casi lo mismo, casi, no es lo mismo obviamente, porque se evalúa una expresión booleana y todo se ejecuta mientras esa sea verdadera. La gran diferencia está en que el cuerpo del bucle está encerrado y la instrucción de condición está al final. Esto va a obligar a que las sentencias se ejecuten al menos una vez. Esa es la diferencia. Al menos una vez se va a realizar la comparación y la ejecución. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Vamos a hacer un nuevo archivo de Raptor.
Ahí está. Lo guardamos. Vamos a dar cualquier nombre. Primero vamos a leer un valor, por ejemplo. Ingresa un número. Y lo vamos a asignar y guardar en la variable número. Vamos a tener un conjunto de repeticiones acá. Vamos a hacer primero el bucle mientras. Ese mientras va a estar acá arriba, nuestra condición de parada. Nos vamos a detener mientras el número, o sea, la condición de parada va a ser si es que el número es menor o igual a 0. Si el número es menor o igual que 0, no salimos del bucle. Si no, pues lo que vamos a hacer es vamos a ir acumulando el número. Bien, pero para que esto funcione correctamente tenemos que inicializar suma en 0. ¿Por qué? Suma va guardando la acumulación de los números que ingresamos. Así es que tiene que tener un valor inicial que es 0. A partir de 0 vamos a ir acumulando todos los números que ingresamos. Y luego volvemos a pedirle el número. ¿Bien? Esto es un bucle mientras porque la condición está acá arriba. Vamos a ejecutar. Ingresamos un número. Supongamos que ingresamos el 5. 5 es menor o igual que 0. No. Y se va acumulando. Ingresamos el 10. Y todo se detiene cuando el número ingresado es menor a 0 o es 0. Ingreso 0, por ejemplo. Se cumple la condición de parada y me salgo del bucle. Ahora, fíjense qué es lo que pasa si yo ingreso de antemano un valor que cumpla la condición de parada, 0. No se ha hecho ninguna suma. Ninguna vez se ha realizado la suma. Vamos a cambiar ahora el sentido de la condición y lo vamos a poner al final. O sea, primero va a ir esto, luego va a ir esto. Así, a ver qué pasa. Voy a ingresar otra vez un número que me haga cumplir la condición de parada. El menos 5. Fíjense este lado. Suma vale 5. O menos 5, perdón. Cosa que no debería pasar. Se ha ejecutado la instrucción al menos una vez. Y por segunda vez me está pidiendo ingresar un número. Esto ya es una gran diferencia respecto al mientras, porque yo lo puedo poner acá 10, por ejemplo. Y fíjense cómo afecta a suma. Suma vale 5 cuando yo le he ingresado 10. Supongan que le pongo 0 acá para terminar el bucle. Y el valor de suma se quedó en 5. Esa es la diferencia de un bucle mientras y un bucle hacer mientras. Acá tenemos un hacer mientras. Hacemos esta acción mientras esta condición sea verdadera, sea falsa. Noten que se ha ejecutado al menos una vez y eso ha hecho variar bastante el problema. Esa es la gran diferencia. Al menos una vez se ejecuta y esto hace cambiar bastante el sentido de la instrucción. El bucle hacer mientras se termina de ejecutar cuando el valor de la condición es falsa. Bueno, depende de nosotros y también depende del problema qué bucle nosotros escojamos. En la mayoría de los casos, la condición mientras es más que suficiente. Quizás en la mayoría, quizás en todos los casos. De hecho, muchos problemas que ustedes se vayan a enfrentar, se van a encontrar con que el mientras es suficiente. Con el mientras, con el desde se pueden resolver todos los problemas. Son contadas las situaciones donde ustedes necesiten forzosa y obligatoriamente hacer un bucle hacer mientras. Este es el diagrama de flujo. La condición, lo voy a remarcar acá. La condición va al final.
Y la repetición determina que primero hay un conjunto de acciones. Hacer, mientras, repetir, hasta. Bien, vamos a crear un diagrama de flujo y un pseudocódigo para leer un número entero y mostrar el mismo número invertido. Es un problema muy interesante. Lo vamos a hacer en el Raptor. Vamos. Este es el ejemplo. Este es el ejercicio resuelto. Vamos a volver a hacer y explicar qué significa cada paso. Muy bien. Le pedimos un número al usuario. Le decimos lo guardamos en la variable num. La primera vez vamos a mostrar el número que el usuario ha ingresado para que se quede registrado y podamos compararlo con el número invertido. Hacemos un bucle. Vamos a repetir este bucle mientras no se cumpla una condición. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a utilizar un principio matemático que es el módulo y la división entera. El módulo lo que hace es calcular el resto de una división entera. Supongamos, me voy a abrir otro archivo de acá. Quiero yo el 198 invertirlo. ¿Cuál es el principio matemático del módulo? A ver, nosotros hemos aprendido a dividir así. 198 dividido entre 10. Acá esto está así. ¿Cuánto es 198 dividido entre 10? División clásica que aprendemos en la escuela. Tomamos el 19 dividido entre 10, ¿cuánto nos da? Bueno, esto nos da 1. 1 por 10 es igual a 10. Le restamos acá. 19 menos 10 es igual a 9. Este 9 no basta, le bajamos este 8. 98 dividido entre 10. 98 dividido entre 10 es igual a 9. 9 por 10 es igual a 90. Acá le ponemos el 90. 90 menos 8 es igual a 8. Esto se pone entre paréntesis. Y ese es el residuo, el resto de la división. Las operaciones acá en programación son estas. 198 dividido entre 10. Ojo, esta es una división entera. División entera, acá no le estoy poniendo 10.0, no. División entera. Lo vamos a poner acá. División entera. La división entera de 198 entre 10, ¿qué es lo que nos produce? Nos produce exactamente 19. Y acá surge la operación del módulo. El módulo se representa así. Y este módulo es igual a el resto de la división entera. El resto de la división entera es igual a 8. Esa es cómo trata la división entera y su resto, la programación. Y estos dos operadores son muy muy importantes. El módulo, bueno, la división que ya lo conocen. Ahora, ¿cómo se invierte un número de forma aritmética? Siguiendo este rango de operaciones. Fíjense que esto me sirve para extraer el 8. Y me sirve para partir y quitarle ese 8 del 198 y me lo deja así. Si yo vuelvo a repetir esta operación, 19, ahora dividido entre 10, ¿cuánto es esto? Ahí está. Bueno, tomo el 19 dividido entre 10, me sale igual a 1. 1 por 10 es igual a 10. Vamos a poner el 10 acá. Así. 19 menos 10 es igual a 9. 9 dividido entre 10 no es posible hacerlo, así es que esto se convierte en el módulo y este es el resultado. Entonces otra vez, división entera de 19 entre 10 es igual a 1. Y el módulo 19 módulo 10
es igual a lo que está entre paréntesis, o sea, 9. Y otra vez, ¿qué es lo que hemos hecho? Del 19 hemos extraído el 9. Y nos queda simplemente el 1. Bueno, vamos a repetir este proceso una vez más, considerando el 1. Y eso nos va a identificar nuestra condición de parada. 1 dividido entre 10. ¿Cuánto es 1 dividido entre 10? Pues 1 entre 10 es igual a... Bueno, no hay nada, así es que se le pone 0. Y este 1 se convierte en el residuo. Ahora hay técnicas para realizar acá la coma, poner un 0, etcétera, y sacar la parte fraccionaria. Pero eso no nos interesa. Uno dividido entre 10, su división entera es 0. Y 1 módulo 10, lo que está entre paréntesis, es igual a 1. ¿De qué nos sirve todo esto para nuestro problema? Queremos invertir un número o mostrarlo de forma invertida. El 198, con todas estas operaciones, fíjense que lo obtenemos mediante el 8 primero, luego el 9 y luego el 1, que son todos los dígitos del número, pero mostrados al revés, mostrados de forma invertida. Vamos a implementarlo en el diagrama de flujo. A ver, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Calcular el módulo. ¿Bien? Vamos a calcular el módulo. Extraigo el dígito, sacando el módulo del número entre 10. Mostramos ese dígito. Simplemente muestro la variable dígito sin un salto de línea. Y luego realizo la división entera. Acá la división entera en Raptor no se define como tal, sino que nos vamos a apoyar en la función floor para redondearlo, ajustarlo, truncar el decimal hacia el inmediato entero inferior. Esto es lo que reemplaza la división entera. Hacemos todo este proceso mientras número no sea menor o igual que 0. O sea, cuando es 0 o más abajo que el 0, recuerden que no es bueno usar condiciones como diferente e igual, siempre hay que usar rangos, en este caso rango menor o igual, ahí se va a parar. Vamos a hacer correr. El número que hemos utilizado para el ejemplo es el 198. Se muestra el número original. Fíjense lo que se va a ir mostrando en la consola. Primero el 8, luego el 9 y finalmente el 1. Ahí lo tiene. 198 invertido es 891. Vamos a hacer correr una vez más un número un poco más grande. 85.471. Quiero que presten atención al lado izquierdo, cómo se va a ir partiendo el número. Primero 1 y se va reduciendo. Luego 7. Luego 4. Luego 5. Y finalmente el 8. Y ahí tenemos nuestro ejemplo completo. Estamos aprovechando propiedades aritméticas, simplemente artificios aritméticos matemáticos, para agarrar un número entero y mostrarlo al revés. Utilizando el bucle hacer mientras, donde definimos un conjunto de acciones que se van a ejecutar mientras se cumpla una condición. Este es el conjunto de acciones y esta es la condición. Tranquilamente esto se puede resolver también con un mientras, también con un desde, también con un for. Pero es importante acá que consideren, que recuerden que la condición está al final. Y mientras esa condición está ahí abajo, hay un conjunto de acciones acá arriba que nosotros ejecutamos. Vamos a continuar. Este es el pseudocódigo. Les sugiero que agarren el PCInt y hagan correr este pseudocódigo. Eso para que vean la relación entre el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Y ya estamos dejando
diagrama de flujo nos estamos saliendo ya y poco a poco estamos entrando en el pseudocódigo. No hay mucha diferencia y se hacen casi las mismas operaciones, solo que el pseudocódigo nos brinda más opciones para desarrollar nuestros ejemplos. Y vamos a hacer correr esto en el PCInt. Bien, acá tenemos el pseudocódigo en PCInt. Ya vamos a hacer con más calma PCInt desde cero. Acá no hay mucha diferencia, de hecho no hay ninguna diferencia. Lo primero que va a resaltar en el pseudocódigo es que las variables hay que definirlas, hay que declararlas. Posteriormente, al diagrama de flujo se hacen análogas las mismas instrucciones. O sea, acá tengo el Raptor. Vamos a ponerlo lado a lado. Ahí está. Lo primero que se hace es una lectura. Bueno, acá hay una lectura. Escribir el número original, escribir el número original. En pseudocódigo, este bucle se llama repetir hasta que. Repetir hasta que. Ese es el hacer mientras. Es simplemente otra forma de nombrarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer mientras? Eso abarca todo este bloque de código. Y bueno, perdón, eso no debió pasar. Bien, hay que tener cuidado con este lado. Repetir hasta que. Lo primero que se hace es el cálculo del dígito. Acá está el cálculo del dígito. Luego hay que mostrar el dígito sin hacer un salto de línea. Eso está acá. Escribir el dígito sin hacer el salto de línea. Truncamos el número con su división entre 10. El comando floor en castellano se llama truncar, y es lo que estoy utilizando. En PCInt se llama así. Truncamos la división entre 10 para sacar la división entera y lo guardamos el número. Y hacemos todo esto hasta que el número sea menor o igual que 0. Vamos a ejecutar. Ahí está la consola. El primer número, el 891. Y acá está 198. Ejecutamos otra vez. El siguiente número. Y acá está el número invertido. Otra característica del PCInt es que, bueno, es mucho más, va un poquito más allá. Nos permite hacer más cosas, pero al mismo tiempo se ejecuta así. No nos muestra paso a paso. Hay formas de hacerlo paso a paso, sí. Y ya las vamos a aprender. Para ejecutar paso a paso, esta es la opción. Bueno, que ahí está. Paso a paso. Leemos el número, digamos el 198, y hacemos otro paso. Escribe el número original, repetir, calcula dígito, muestra el dígito. Vuelve a repetir. El siguiente, el 9, vuelve a repetir. Y finalmente, el 1. Y termina el proceso. Es otra herramienta que podemos utilizar. Y también está la generación del diagrama de flujo. Ojo, el diagrama de flujo que nos genera el PCInt es diferente al que construimos con Raptor. Tiene otra notación. Bueno, vamos a cerrar eso del paso a paso. Y aquí está el diagrama de flujo. Ese es el proceso. La forma tradicional de escribir diagrama de flujo es nomenclatura clásica. No es lo que se nos muestra en Raptor, pero sirve bastante para ir cotejando, para ir aprendiendo cómo se relacionan los diagramas de flujos y los pseudocódigos. Bien, vamos a cerrar. Y continuamos. Esto es lo que pasa. Para cada iteración, para el 198, en la primera, dígito vale 8, es el resto, y luego se calcula la división entre 198 y 10, es 19. La siguiente, 19 entre 10, el resto es 9, el residuo es 9, el módulo es 9 y el resultado es 1. La última, 1 entre 10, ya no se la considera, la división es 0 y el resto es 1. Y así se invierte el número paso a paso. Mientras versus hacer mientras. Esa es la diferencia sustancial entre el mientras y el hacer mientras. Esto ya les estamos mostrando en código C++.
a lo que queremos llegar al final y se representan así. En el caso de la programación, la expresión lógica debe ser verdadera para entrar y repetir el conjunto de instrucciones. También se puede negar y volverlo falsa. Hay muchas formas de hacerlo. Es mucho más amplio, mucho más complejo y deja mucha mayor libertad al programador de diseñar sus propias expresiones. Bien, vamos con el último, desde o para, que es un bucle muy útil en ocasiones donde uno conozca cuántas veces se va a ejecutar la acción. Es útil ahí, para conocer el número de veces. Cuando ustedes conocen el número de veces que se ejecuta la instrucción, ahí es muy útil esta instrucción. En estos casos, cuando el número de iteraciones es fijo, es el escenario ideal para una estructura de este. Esta estructura ejecuta las acciones del cuerpo del bucle un número especificado de veces. Es decir, desde 1 hasta 5, desde 5 hasta 20, desde 30 hasta 50, de 0 a 10. Cuando se tiene un inicio y un final ya determinado, ahí es donde el desde o para es su elección natural. El desde para comienza con un valor inicial de la variable índice, y luego van las acciones específicas a ejecutar. Es como que tiene una cabecera donde se resume dónde empiezo, dónde acabo y qué tiene que pasar para ir ahí, para avanzar hasta ese final. Eso se llama el incremento o decremento, según sea, para el bucle for o desde. Bien, acá hay que decir que en Raptor no hay como tal el for desde, no existe, solo está el while y el do while, y lo vamos a ver enteramente en pseudocódigo. Por eso el ejemplo dice: construye un pseudocódigo para sumar los números del 1 al 10. ¿Ya? Lo vamos a hacer en pcint. Vamos con el pcint, tenemos un nuevo archivo. Bien, rápidamente, el pcint, muy parecido al Raptor en algunas cosas, siempre hay que guardar el archivo. Vamos a guardar ejemplo suma. Lo primero que debemos definir es el nombre del algoritmo o nombre del proceso. Es una buena práctica para que nosotros sepamos de qué trata. En C++ esto no se hace, sí, pero acá hay que hacerlo. Suma 10. Lo primero que hay que hacer es definir nuestras variables. Voy a dejar este paso para el final porque nos vamos a centrar en la lógica y cómo podemos identificar las variables. Así es que voy a dejar un espacio acá. Utilizo una variable que se llame suma, donde voy a ir acumulando todos los valores. Suma es igual a 0. Luego, lo bueno de acá del pcint es que me ayuda con las instrucciones que yo quiero aprender. Yo quiero aprender la estructura para o desde, y es así. ¿Cómo se construye? Una variable numérica. Acá se llama iterador. ¿Por qué iterador? Porque es el que va avanzando iteración a iteración. Por eso se le da comúnmente el valor de la letra i. La letra i entonces es nuestra variable numérica. El valor inicial, ¿dónde empieza? Bueno, vamos a hacer que inicie en 1. I igual a 1. ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Cuál es la condición de parada? ¿Dónde nos vamos a detener? Eso se va a ir acá. Hasta 10. Y el último parámetro que consideramos es con paso, es decir, de cuánto en cuánto voy a avanzar. Del 1 al 10, puedo ir de 1 en 1, puedo ir de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Pero ¿cómo yo voy a llegar del 1 al 10? ¿Cuál es el paso para llegar? El paso va a ser 1. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Mi conjunto de acciones va a ser: a suma, voy a ir acumulando el valor del iterador, que es el que está contando de 1 en 1 hasta llegar al 10. Y finalmente voy a escribir. ¿Qué es lo que voy a escribir? Voy a mostrar por la pantalla el valor de suma. Bien, no está terminado nuestro algoritmo, dejé un espacio en blanco acá. Obligatorio en el pcint, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que escribir definir, y acá tengo que declarar el tipo de todas las variables que estoy utilizando. ¿Qué estoy utilizando? Suma, estoy utilizando también i. Esas dos, separadas por una coma. Como es el tipo de dato. ¿De qué tipo son? Son de tipo entero.
y punto y coma siempre al final. Esto es lo primero que tenemos que hacer, pero muchas veces cuando venimos al diagrama de flujo usamos las variables y luego las declaramos. Eso es bastante útil para empezar a aprender esta parte de las declaraciones. Aunque, esencialmente ustedes deberían primero definir esto y luego recién utilizarlo acá. Esa es la forma correcta de hacerlo, pero para aprender, primero hemos empezado por acá, por la lógica del problema, y lo que hemos utilizado recién lo hemos declarado acá. ¿Qué es lo que pasa cuando no declaramos? Bueno, cuando no declaramos, nos dice esto. La variable que no hemos declarado no está definida. Acá. Esto es lo que nos dice. La variable que hemos usado, suma, no está definida. Así es que es obligatorio siempre declararlo. Vamos a hacer correr nuestro algoritmo. Y este es el resultado. 55. Vamos a verlo paso a paso para entenderlo de mejor forma. Paso a paso. Ahí está. Fíjense cómo se va iterando para los diferentes datos. Bien, podemos también avanzar paso a paso. Y decimos qué es lo que se hace. Esto es muy útil. Fíjense en la parte de abajo, se explica cada instrucción y les dice qué es lo que hace, hasta llegar al resultado. Bien, lo esencial de este bucle, la instrucción para. Es muy diferente al while, al mientras, muy diferente al hacer mientras, porque esta instrucción tiene el objetivo de definir de antemano de dónde a dónde voy a iterar y cómo yo voy a avanzar en ese proceso. Y bueno, podemos construir su diagrama de flujo. Fíjense que tiene una notación diferente. Esta es notación de PCInt. El estándar clásico es de otra forma, pero acá se entiende así el for. Se itera i desde 1, avanzando de 1 en 1 hasta llegar al 10. Así es como se debe entender este diagrama de flujo. Bien, ahí tienen la resolución, lo que acabamos de resolver, y el diagrama de flujo correspondiente. Bien, vamos a comparar los tres bucles. ¿Cuándo debemos utilizar? Aunque en realidad en programación, en C++, se puede hacer que los tres hagan lo mismo, porque se tiene gran flexibilidad en cómo se diseña la condición, pero las características propias de cada uno son que el bucle mientras tiene un uso más frecuente, cuando la repetición no está controlada por un contador, es decir, está controlada por el usuario o por una situación. Acá debemos recordar siempre que el test, la validación de la condición, es el que antecede, está antes de cada repetición. Es la puerta de entrada a la repetición. Se recomienda utilizar cuando se desea comparar antes de ejecutar. Comparar antes de ejecutar. Esa es la palabra mágica que debemos entender. Ahí. El bucle, hacer mientras, al otro extremo. Solamente debemos utilizarlo cuando sea necesario que el conjunto de instrucciones se debe ejecutar al menos una vez. Solamente ahí. Para desde, es un bucle de conteo. Acá el número de repeticiones se conoce de antemano y es controlado por un contador. Es adecuado para bucles que implican un control no contable del bucle. Es decir, hay un inicio, hay un fin y en medio hay una etapa de actualización. Hay 3 etapas. Aquí es adecuado utilizar un bucle para, un bucle de este. Hay que considerar también que acá la condición precede, está arriba del conjunto de instrucciones a repetir. Es decir, es parecido a esto. Ambos se parecen, el mientras y el para desde, que comparan antes de repetir. Y el único diferente es el hacer mientras o repetir hasta, que compara al final, al salir del bucle. Bien, ya para ir cerrando las estructuras repetitivas, hay que reconocer que hay también algunas instrucciones que nos sirven para modificar el comportamiento del bucle. Las sentencias de salto.
hay algunas ocasiones donde el programador necesita terminar el bucle por cierta situación. En estos casos se utiliza esta sentencia: break. Break o interrumpir. También se utiliza en el según sea, en el switch. Su función es romper una ejecución a la fuerza. Se utiliza para terminar una sentencia cuando necesitamos salirnos del bucle por alguna emergencia. Ahí se utiliza la sentencia interrumpir. Se puede colocar en cualquier parte dentro del bucle y generalmente está acompañada de una condicional. Acá, por ejemplo. Este es un bucle desde 0 hasta 100, incrementando de 1 en 1. Cuando t llega a este valor, entonces se lo interrumpe. Es una forma de utilizar la sentencia interrumpir. Ojo, a partir de acá, esto ya no hay en diagrama de flujo, no hay cómo interrumpir. Es enteramente pseudocódigo o código fuente. Otra opción es la sentencia continúe o continuar, que hace que el flujo de ejecución salte. El continúe hace que se salte hacia la siguiente iteración, obviando, dejando de lado ciertas partes del bucle. Esto también existe solamente en pseudocódigo y código fuente. Es útil en algunas circunstancias y puede salvarnos de muchas situaciones. Solo se puede utilizar dentro de un bucle y no interfiere con la cantidad de veces que se repite el cuerpo del bucle. No, simplemente influye en el flujo de control de una iteración. Es decir, para cierta iteración, con ciertas características, necesito saltar a la siguiente iteración. Ahí es donde debo utilizar el continúe. Acá hay un ejemplo. Desde i igual a 0 hasta 20, incrementando de 1 en 1. Cuando i es divisible entre 4 y módulo 4 es igual a 0, ahí nos saltamos esto. Esta sentencia que estoy dibujando o subrayando de color rojo, esta sentencia, me salto. Y si llego al continúe, lo que voy a hacer desde acá, lo voy a hacer un poquito más chiquito en otro color. Ahí. Si llego acá, directamente me salgo hasta ahí. Cuando llego ahí, si es que no entro al continúe, bueno, pues se sigue la iteración de forma normal. Al ejecutar nos va a producir este resultado: 1, 2, 3, se salta el 4. 5, 6, 7, se salta el 8. 9, 10, 11, se salta el 12. 13, 14, 15 y se salta el 16. Este algoritmo nos está mostrando los números del 1 al 20, pero sin contar los divisibles entre 4. Bucles anidados. Bueno, al igual que se anidan las estructuras selectivas, en muchas ocasiones se van a encontrar que es necesario anidar, poner un bucle dentro de otro bucle. Las reglas son iguales que las estructuras selectivas. En la parte interna hay un bucle totalmente independiente al externo, no hay solapamiento entre ambas, y cada uno se ejecuta de forma independiente. Esta es la forma. Vamos a trabajar acá con estos 4 ejemplos y diremos: esto está mal y esto está mal. Las formas correctas de anidar un bucle son estas dos. La primera. En la primera, esta de acá, encontramos un bucle dentro de otro bucle. Eso es correcto. Se puede hacer y está bien. Cada uno es independiente. Se lo ve así. En este otro segundo ejemplo hay un bucle grande y en su interior hay 2 bucles pequeños. No hay un solapamiento, es decir, entre los 3 no se tocan, no se cruzan. ¿Y cómo va a funcionar este de acá? Pues bueno, este de acá ejecuta este bucle grande, ejecuta este bucle grande de acá, y al entrar, primero ejecuta este bucle, termina, salta este otro bucle, y recién vuelve al de arriba. Esas son formas de anidar bucles, y vamos a encontrar de esto bastante. Se van a encontrar bastantes situaciones donde ustedes tengan que aplicar diferentes bucles a un problema, tengan que juntarlos, anidarlos, etc. Y todo acá va a depender de la creatividad, de la imaginación que ustedes le pongan para resolver cualquier problema utilizando bucles, utilizando estructuras selectivas y todo lo que hemos aprendido en todo este trabajo.